Hola, soy Miss Laura de la biblioteca y en esta oportunidad los quiero invitar a escuchar una de las historias de Cuentos con Ciencia. En estos cuentos, que son de la colección La Puerta Secreta de la editorial Letra Impresa, nos vamos a enterar de algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con la imaginación y la ciencia. Cuentos con Ciencia, versión de Elsa Pisi, con ilustraciones de Fabián Mezquita. El hombre más capaz del mundo, basado en el cuento del mismo nombre de Edward Page Mitchell. El señor Fisher, un rico caballero estadounidense, fue a pasar las vacaciones de verano en Baden-Baden. Esta ciudad de Alemania era la preferida por la aristocracia europea para descansar. Cuando llegó al hotel acompañado de su esposa, se registró como profesor Dr. Fisher, aunque no era ni médico ni profesor universitario. Lo hizo para no parecer inferior a los otros pasajeros, que eran todos nobles, y pensó que esa pequeña mentira no tendría ninguna consecuencia. Una tarde, Fisher estaba contemplando el agua desde uno de los puentecitos que atravesaban el diminuto río Osbach, cuando el portero del hotel donde se alojaba se le acercó corriendo y le gritó. De pronto lo miró, le dijo: Herr Dr. Professor, le ruego que me perdone, pero Su Alteza, el barón Savage, sufrió un terrible ataque y corre peligro de muerte. En vano Fisher trató de decirle que él no era médico y que la única ciencia que conocía era la del póker. El portero ni siquiera lo escuchó y prácticamente lo empujó hacia el hotel. Al llegar a la puerta del cuarto del varón, un criado salió rápidamente a recibirlo. Fisher intentó aclarar su situación, pero el criado no lo dejó hablar y le dijo: Herr Doctor Professor, ayude a mi señor, se lo ruego. Agoniza y no podemos ubicar a su médico personal, el doctor Kasser. Le suplico que no pierda tiempo en palabras inútiles y que corra junto a su lecho. Fisher se sintió acorralado y siguió al criado. El barón Savage yacía sobre la cama, con el cuerpo doblado por el sufrimiento. Una mueca de dolor le deformaba la cara y un escalofrío sacudía sus miembros. ¿Puede curarlo, monsieur?, murmuró el sirviente aterrorizado. Tal vez, respondió Fisher. De inmediato redactó una nota para su esposa y le pidió al botones del hotel que se la llevara. El muchacho regresó con gran rapidez, trayendo una botella negra y un vaso. Fisher la tomó solemnemente como si se tratara de una potente medicina y no de whisky, que era lo que en realidad contenía, y le comentó al criado: todavía hay esperanzas de salvar al varón. Vertió la mitad del líquido precioso en el vaso y se lo dio al paciente. Pocos minutos más tarde, el varón se incorporaba con una mirada de satisfacción. Entonces Fisher lo observó detenidamente. Se trataba de un hombre joven, de unos 35 años aproximadamente, muy apuesto. Pero su cabeza resultaba muy peculiar. En su parte superior era perfectamente redonda y era como un semicírculo frontal que parecía igual al posterior. Y esa redondez se hacía más notable porque carecía de cabellos y porque estaba cubierta por un casquete de seda negra muy ceñido al cráneo. Fisher vio que una peluca colgaba de uno de los barrotes de la cama y se dio cuenta de que el varón la usaba para ocultar su rara cabeza. Cuando Zack recuperó lo suficiente como para reconocer la presencia de un desconocido, saludó a Fisher con una cortés reverencia. ¿Cómo se siente ahora?, le preguntó el supuesto médico. Mucho mejor, gracias a usted. Y agregó apretándose la frente con la mano: aunque aún estoy un poco débil. De pronto se puso blanco como la nieve. Comenzó a sacudirse con tremendas convulsiones y, señalando la parte superior de su cabeza, murmuró:
Algo aquí anda mal. Pero yo no soy, tartamudeó Fisher. No diga una sola palabra, ordenó el varón. Actúe sin demora. Desatornille esa parte de mi cabeza. Savage se arrancó el casquete de seda y lo tiró a un costado. Fisher se quedó helado. El casquete ocultaba que la parte superior de la cabeza de Savage era una cúpula de plata bien pulida. —¡Desatorníllela! —repitió Savage. Muy a su pesar, Fisher colocó sus manos sobre el cráneo de plata y ejerció una ligera fuerza hacia la izquierda. La cúpula cedió. Giró suave y seguramente sobre su rosca, de nuevo y de nuevo. —¡Más rápido, más rápido! No podemos perder tiempo —dijo el varón con voz muy débil, y se desmayó. En ese momento la puerta de la habitación se abrió y cerró con violencia, y entró un hombre. El recién llegado era muy delgado, de baja estatura y edad mediana. Sus pequeños ojos grises miraron a Fisher con desconfianza. Justo en ese instante, y exclamó: —¡Doctor Custer! Con rápidas zancadas el hombre se acercó a la cama, mirando alternadamente a Fisher y a su paciente. —¿Qué significa todo esto? —preguntó enfurecido, y sin esperar una respuesta sacó bruscamente a Fisher de la habitación. Golpe y le puso llave. A la mañana siguiente, Fisher se cruzó con Savage en la calle. Después de saludarlo con seca cortesía, el varón continuó su camino sin dirigirle la palabra. Y por la tarde, un sirviente le entregó un pequeño paquete mientras le decía: «El doctor Custer le envía este dinero y supone que será suficiente para pagar sus honorarios». El paquete contenía 2 monedas de oro de 20 marcos cada una. Fisher apretó los dientes y pensó: «Tengo que descubrir el secreto del varón y su médico como sea». Averiguando, conoció la historia de Savage. Supo que un verdadero origen era un misterio. Algunos decían que era huérfano, otros que era el hijo no reconocido de un distinguido personaje de la corte rusa. Pero todos coincidían en que se había graduado en la universidad con las más altas calificaciones e ingresado en el servicio diplomático del zar. Pronto su brillante desempeño le valió el título de varón, y su sagacidad y poderes casi sobrehumanos para organizar y controlar lo convirtieron en el fenómeno político del momento. Era ilimitada. Además, se lo consideraba el partido más codiciado de Rusia. No solo era elegante y buen mozo, sino que su inteligencia superior lo había llevado a amasar una fortuna colosal. Y sobre el doctor Custer se enteró de que era suizo y que siempre estaba al lado del barón Savage, ya que los enormes esfuerzos mentales del noble lo sometían a súbitas y alarmantes enfermedades. Con esta información, Fisher comenzó a acechar al médico para tratar de extraerle su secreto, pero nunca logró abordarlo, hasta que la deseada oportunidad se presentó un día inesperadamente. Durante una caminata, pasó frente a una famosa torre en ruinas y decidió subir a ver. La construcción se hallaba en un estado desastroso y para llegar a la cumbre había que hacerlo por una escalera provisoria. Cuando Fisher atravesó la puerta trampa que daba a la plataforma, descubrió que allí se encontraba, precisamente, la persona que había estado buscando, el doctor Custer. El hombre observaba el paisaje con binoculares. Fisher le dio un puntapié al último peldaño de la escalera y éste cayó, golpeando contra las paredes de la torre. Custer se dio vuelta, sobresaltado, e inmediatamente comprendió la situación, que estaban solos y que no tenían escapatoria. Pero disimuló. —¡Qué contratiempo! —comentó Fisher con calma. —Estaremos encerrados aquí un par de horas por lo menos, pero por suerte podemos hacernos compañía y disfrutar de este paisaje encantador. —Ah, y aprovecho esta oportunidad para devolverle los 40 marcos que me envió, supongo, por error. —Si no está satisfecho con sus honorarios —le respondió Custer—, sin duda podrá pedirle al criado del varón que aumente la suma. Fisher no hizo caso del comentario irónico y mientras con serenidad le entregaba las monedas de oro al médico, le contestó: «No se trata de cantidad. Me alcanza con haber podido atender a un paciente tan interesante». El suizo lo miró con sus ojos penetrantes, grises, y luego le preguntó como al descuido:
¿Usted es un hombre de ciencia? Sí, mintió Fisher. Entonces, debe reconocer que nunca ha visto un caso tan hermoso de trepanación de cráneo. Fisher alzó las cejas con curiosidad y sorpresa. El suizo continuó. También comprenderá que el varón y sus amigos quieren mantener oculto el asunto. Es más listo de lo que creía, pensó Fisher. Deberé hacer algo más osado. Y agregó en voz alta, lamento profundamente que desconfíe de mí, porque si yo fuera a publicar en una revista científica lo que vi, provocaría un enorme interés en todo el mundo. ¿Lo que vio?, gritó el suizo bruscamente. Es una mentira. Usted no vio nada. Cuando entré, ni siquiera había retirado el... Se interrumpió y empezó a murmurar como si estuviera maldiciendo su imprudencia. Fisher festejó en su interior la ventaja lograda. Ya que me obliga a ser sincero, continuó Custer, le informo que el varón me aseguró que usted no vio nada. Mi entrada en el cuarto le impidió retirar el casquete de plata. Yo también le seré sincero, le dijo, tratando de que no se notara esa mentira. Con respecto a eso, el varón no puede decir nada. Estuve inconsciente durante algún tiempo antes de que usted llegara. Tal vez yo estaba retirando el casquete de plata cuando usted me interrumpió. O tal vez, siguió Fisher con toda calma, estaba colocándolo de nuevo en su lugar. La simple mención de esa posibilidad pareció golpear a Custer como un mazazo. Se puso pálido, se le separaron las rodillas y estuvo a punto de desplomarse. Cubriéndose los ojos, lloró como un niño, o mejor dicho, como un anciano, agotado, arruinado. «¡Lo publicará! ¡Lo publicará! No, dígame que no lo publicará», le gritaba histéricamente. «Si usted hace eso, corre peligro la paz del mundo. El varón está al frente de las negociaciones que evitarían una guerra mundial». Luego, con esfuerzo, recobró un poco el control de sí mismo. Recorrió a grandes pasos el diámetro de la plataforma durante varios minutos y de pronto se detuvo frente a Fisher. «¿Cuánto quiere a cambio de su silencio?». Una sonora carcajada fue la provocativa respuesta. Entonces se despertó Custer. «Sí, le suplico que prometa, por su honor de caballero, guardar absoluto silencio respecto de lo que vio». «Solo guardaré silencio hasta que el barón Savage haya muerto». «Eso será suficiente», le dijo Custer. «Pues cuando él deje de existir, yo también lo haré». «¿Cuáles son sus condiciones?». «Que me cuente toda la historia sin ocultar nada, por supuesto». «Es terrible lo que me pide», dijo Custer, «porque están en juego intereses muy importantes. Pero le prometo que oirá todo lo que desea y después de una prolongada pausa, siguió, le cuento. Fui criado como relojero en Zúrich. No quiero ser vanidoso, pero le aseguro que logré una maravillosa habilidad en mi oficio que me permitió fabricar máquinas automáticas jamás elaboradas por el ingenio humano. Luego me fui a París a estudiar medicina. Obtuve el título de médico. Estudié psicología y estudié historia. Finalmente, luego de todos esos años de preparación, la gran idea de vida, la que me había obsesionado desde la infancia, tomó una forma perfecta y definida para mí. A medida que hablaba Custer, se entusiasmaba más y más, y Fisher lo escuchaba sin rato. Parecía que el doctor tenía necesidad de revelar el secreto que había guardado durante tanto tiempo y tan celosamente. «Ahora présteme atención», continuó. «Construí una máquina única. Hasta ese momento se habían conseguido máquinas capaces de resolver cálculos. Pero la mía no solo realizaba operaciones matemáticas, sino que también relacionaba causas y efectos. En pocas palabras, razonaba. Y los resultados de su razonamiento eran siempre acertados, mientras que los humanos a menudo son erróneos. Debe saber que el origen de los errores en los hombres es lo que los filósofos llaman la ecuación personal, es decir, las emociones que interfieren en la lógica, y ni más causa al efecto, de la premisa a la conclusión, con precisión constante. La mente humana es falible.
mi máquina era y es infalible en sus procesos razonadores. Por otro lado, la medicina me había enseñado que el cerebro y la vida no son inseparables. Había conocido hombres que seguían viviendo con balas incrustadas en su cabeza. Había visto cómo le extraían el cerebro a animales pequeños y, sin embargo, no morían. Eso me convenció de que, aunque se sacara la materia gris del cráneo humano, el paciente no moriría. Solo quedaría despojado de su inteligencia. Y, por último, un profundo análisis de historia. Me demostró eso, que los más grandes genios que han existido no eran mucho más inteligentes que el promedio de las personas. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, tenía una inteligencia un poco superior a los hombres más hábiles que lo rodeaban. Sin embargo, esa pequeña diferencia lo era todo y así pudo dominar a Europa. Por lo tanto, un hombre que superara a Napoleón se convertiría en el amo del mundo. Entonces, uniendo estos tres aspectos, llegué a una conclusión. Supongamos que eligiera a un hombre y que le extrajera el cerebro que encierra todos los errores y fracasos de la raza humana. Supongamos también una inteligencia artificial que operara con absoluta exactitud. Por último, supongamos que pusiera en este ser superior que razona con la verdad en medio de las dificultades de sus inferiores, que razonaran con la falsedad, y que me sentara a esperar el inevitable resultado. Monsieur, aquí tiene mi secreto. Eso es precisamente lo que hice. En Moscú, mi amigo el doctor Duchat estaba a cargo de una institución para idiotas incurables. Allí encontré a un niño de 11 años llamado Stefan Borovich, visto, oído, hablado o pensado. Tampoco tenía los sentidos del olfato ni del gusto, y sus únicas señales de actividad eran algunos murmullos incoherentes e incesantes movimientos nerviosos de los dedos. Duchat aceptó dejarlo a mi cuidado. Si ese magnífico caballero hubiera muerto hace tiempo, habría compartido mi triunfo. Llevé a Stefan a mi hogar, a la obra en el serrucho y el bisturí. Podía operar ese pobre, inútil y desahuciada copia de ser humano con tanta libertad y falta de consideración como si fuera un animal atrapado para ser embalsamado. Eso sucedió hace poco más de 20 años, cuando Duchat murió. En la actualidad, Stefan Borovich tiene más poder que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y dentro de 10 años será el amo del mundo. Nunca comete errores, porque la máquina que razona dentro de su cráneo no se equivoca. En mi creación, el barón Savage es mi creación, y yo soy su creador, el creador del hombre más poderoso de Europa, del hombre más capaz del mundo. Al ver que en ese momento llegaba alguien que podía ayudarlos a bajar de la torre, Cácer solo agregó: «Cumplí con mi parte del acuerdo, recuerde la suya». Poco después de esta tremenda revelación, Fischer y su esposa abandonaron Baden-Baden, Suiza, Italia, y finalmente llegaron a París. Se hospedaron en el Hotel Splendid, donde se encontraron con un grupo de conocidos de Nueva York. Entre ellos estaba Bella y talentosa muchacha comprometida con su mejor amigo. Fischer se enteró con disgusto de que el barón Savage también estaba en París y de que era el hombre del momento entre los más distinguidos políticos y diplomáticos europeos. Pero Cácer no lo acompañaba porque había ido a Zúrich a ver a su madre enferma. Esta última noticia lo alegró, pues cuanto más reflexionaba sobre la entrevista, trataba de convencerse de que todo el asunto era una ilusión, nada más. Sin embargo, lo ocurrido en el aposento del barón era demasiado real. Entonces se conformaba pensando que pronto el ancho océano Atlántico estaría entre él y un ser tan inhumano, tan peligroso y tan monstruosamente imposible como el barón Savage. No había transcurrido una semana cuando se encontró con esa persona imposible en un baile de gala en Lyon. Allí sus amigos conocieron al barón e inmediatamente quedaron encantados con su hermoso rostro, sus modales refinados, su inteligencia y su ingenio. Unos días después volvieron a verse en otro baile y, ante el fastidio de Fischer, las relaciones entre su grupo de amigos y el barón se hicieron más estrechas. Pronto Savage se convirtió en un frecuente visitante del Hotel Splendid.
Repulsión, aunque el varón se comportaba con mucha amabilidad. Y siempre lo perturbaba la idea de que nada bueno resultaría del vínculo entre sus y ese ser que, en lugar de cerebro, tenía un sistema de engranajes. De buena gana les habría explicado la verdadera naturaleza del ruso. Les habría dicho que era una maravilla mecánica, construido por alguien sin principios morales. En pocas palabras, un monstruo cuya existencia debía repugnar a todas las personas rectas y honradas. Pero la solemne promesa hecha al doctor Kasser sellaba sus labios. Entonces un incidente lo llenó de horror. Un anochecer, pocos días antes del regreso de los Estados Unidos, Fischer entró en el salón del grupo donde siempre se reunía. Al principio creyó que la sala estaba desierta, pero pronto advirtió que detrás de las cortinas de un ventanal se adivinaban las siluetas del barón Savage y de Bella Ward, quienes no se percataron de la presencia de él. Él joven en la suya y ella lo miraba totalmente enamorada. Fischer tosió cortésmente y dirigiéndose a la otra ventana, fingió interesarse en lo que pasaba en la calle. La pareja salió de su escondite. La señorita Ward tenía el rostro rojo de confusión y se retiró del lugar enseguida. Un signo de vergüenza se veía en la cara del varón, quien saludó a Fischer y empezó a comentar acerca de un enorme globo aerostático que estaba en la Place du Carrousel. Fischer sintió pena por la joven dama, pero no pudo culparla. Creía que, en el fondo de su corazón, ella todavía era fiel a su novio de Nueva York, pero que, obviamente, se encontraba bajo el hechizo de un poder sobrehumano. Se preguntó qué podía hacer al respecto. Era darle la verdad a Bella, porque su promesa se lo impedía. Tampoco podía hablar con el varón para convencerlo de que no siguiera adelante con su seducción. Él no debía dejar que la relación continuara en curso mientras él observaba todo esto, atado de pies y manos. Esa encantadora e inocente muchacha podría ser sacrificada a los caprichos pasajeros de un autómata. Aún admitiendo que las intenciones del varón fueran las más honorables del mundo, ¿eso hacía que la situación fuera menos horrible? ¿Alguien podía casarse con una máquina? La lealtad a su amigo neoyorquino y su afecto por la joven le obligaban a actuar con prontitud. Y además de ese interés particular, no tenía un deber con la sociedad. ¿Se le permitiría a Savage continuar con la carrera preparada para su creador, el doctor Kasser? Fischer era la única persona en el mundo que podía desbaratar un plan tan ambicioso. Construido por las dudas y temores, consumido casi, para Fischer los últimos días en París fueron horribles. Sin embargo, la mañana de la partida decidió actuar de acuerdo con sus sentimientos. El buque salía a mediodía y a las 11 de la mañana Savage fue al Hotel Splendid para despedirse de sus amigos estadounidenses. Fischer vigilaba muy de cerca a la señorita Ward, y como la vio un poco triste, su decisión se fortaleció. De pronto, mientras miraba intensamente a Bella, el varón comentó: «En unos meses tendré el placer de Estados Unidos. Espero volver a verla y continuar nuestra amistad». Un leve rubor cubrió las hermosas mejillas de la joven Fischer. Fischer advirtió que la situación era desesperada y que era necesario un remedio drástico. Entonces al varón a que los acompañaran a un pequeño brindis de despedida. Savage aceptó gustoso, pero rechazó muy cortésmente el vino, porque, según explicó, su médico se lo había prohibido. En ese momento, Fischer salió de la sala y regresó con la botella negra que había jugado un papel tan importante en el suceso de Baden-Baden. «El varón», dijo, «ya probó este noble producto de nuestro país y sabe que goza de buenas recomendaciones médicas». Y con esas palabras dio al ruso. Savage vaciló por un instante. Su experiencia anterior con aquel néctar era tanto una tentación como una advertencia. Pero al mismo tiempo no deseaba parecer descortés, y un comentario casual de la señorita Ward lo terminó de decidir. «El varón», dijo ella sonriendo, «no se negará a desearnos un buen viaje al estilo estadounidense». Savage vació el vaso y la conversación derivó hacia otros temas alarmadas. «Es solo un mareo», balbuceó con voz desfalleciente. «No hay tiempo que perder», dijo Fischer.
El buque sale dentro de 20 minutos. Prepárese que mientras tanto yo lo atenderé. Y apresuradamente llevó al varón a su dormitorio, quien se desplomó en la cama. Se repetían los síntomas de aquella vez y en unos instantes quedó inconsciente. Fisher miró su reloj. Le quedaban solamente 3 minutos. Cerró la puerta con llave y luego, dominando sus nervios, Luca y el casquete negro. Que el cielo me perdone si estoy cometiendo un error lamentable, pensó. Pero creo que es lo mejor para nosotros y para el mundo. Con firmeza desenroscó la cúpula de plata y el mecanismo quedó expuesto ante sus ojos. El varón exhaló un quejido. Sin ningún escrúpulo, Fisher arrancó la maravillosa máquina. No tenía ni tiempo ni deseos de examinarla. Recogió un periódico, la envolvió en él y metió el paquete en su valija. Luego atornilló la tapa de plata en la cabeza del varón, volvió a colocar el casquete y la peluca y salió de la habitación. Al pasar junto al conserje le dijo: «El barón Savage no se siente bien, pero no hay razón para alarmarse. Mande llamar enseguida a su criado». 20 segundos más tarde, Fisher se encontraba viajando velozmente hacia el puerto. Cuando el buque se alejó de la costa, extrajo el paquete de su valija, lo llevó a cubierta y con los dientes apretados y los labios rígidos, lo arrojó a los abismos del océano. El envoltorio produjo un pequeño remolino en las tranquilas aguas vista. Fisher creyó oír un grito salvaje esperado y se tapó las orejas como en ese momento. Pasó una gaviota y se tranquilizó pensando que podía haber sido el grito del pájaro. De repente sintió un leve toque en el brazo. Se dio vuelta con rapidez y vio a la señorita Ward parada a su lado. «¡Por Dios! ¡Qué blanco está usted!», le dijo. «¿Qué diablos estuvo haciendo?» «Preservando la libertad del mundo», respondió Fisher lentamente. «Y tal vez salvando al mismo tiempo su tranquilidad espiritual, Bella». «¿De verdad?», se asombró ella. «¿Y cómo lo hizo?» «Tirando». La señorita Ward rió alegremente. «A veces usted es muy chistoso, señor Fisher».